Dios le bendiga, mis hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder juntarnos, de poder glorificar su nombre juntos, de poder adorarle. Qué bueno es cuando podemos venir delante de su presencia cada domingo y vernos. Aún en la distancia podemos sentir el calor y ver la unidad que tenemos en Cristo. En esta mañana, mis amados hermanos, yo les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 56. Yo quiero brevemente estar navegando a través de todo el Salmo 56. Así como Pastor Domingo oraba y leía en el libro de Habacuc, libro hermoso capítulo 3, los versos 16 en adelante, ya cuando Habacuc llegó a la conclusión de lo grande y lo maravilloso que es Dios, y él pudo rendir su vida a él, cuando oyó y todo su ser fue conmovido por lo que es Dios y su grandeza. ¿Cómo pudo él reconocer y decir que estará quieto y aunque no haya nada, aunque no haya no florezca, no haya nada en los corrales, aunque todo haya salido del escenario nuestro, provisión, todo, al final él dijo: yo con todo me alegraré en Jehová. Habacuc dijo: óyeme, aunque la higuera no florezca, yo con todo me alegraré en Jehová. Con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el texto que he tomado para compartir hoy con ustedes va en esa misma línea, en esa misma dirección. Y yo he titulado el sermón, según lo que hemos podido sacar, extraer del texto, es que Dios guarda a su pueblo en medio de la angustia y la tribulación. Si nosotros leemos todo el Salmo 56, lo que vamos a ver es a un David clamando a Dios en medio de las situaciones adversas que en ese momento estaba él viviendo. Estaba en angustia, estaba en temor. Pero nosotros vemos que Dios guarda a David en medio de la angustia, de la persecución que estaba él siendo víctima por sus enemigos. Dios, mis amados hermanos, está atento a la situación de peligro que nosotros nos encontramos. Así como David se encontró en una situación de peligro y Dios lo guardó porque puso su fe y su confianza en Dios, aún en medio del temor. Nosotros podemos ver a través de este salmo el riesgo, el peligro por el cual David estaba pasando, las situaciones difíciles que le rodeaban. Vemos que en este salmo David llega a un punto de estar en temor, de estar en angustia, pero de igual forma nosotros podemos ver este contraste en esa angustia que él tenía y creerle a Dios. Momento de intranquilidad, momento de seguridad, desesperación, temor, desesperanza. Entonces nosotros tenemos aquí en la palabra enseñanzas de parte de Dios para aún en medio de esas situaciones que nosotros nos vamos a ver envueltos, estar quietos y confiar en Dios. En David nosotros tenemos una gran enseñanza en medio de el temor que nos pueda embargar, como él estuvo lleno de temor. Hermanos, David estaba siendo perseguido por los filisteos. Ustedes recuerdan, no tenemos que hablar mucho de los filisteos, a lo que Sansón se enfrentó, que era un pueblo malo. Y David sabía que esto era lo que estaban persiguiéndole a él. Pero David, independientemente de lo que sea, él fue a la fuente correcta.
a la fuente que debió ir para recibir el oportuno socorro, para recibir el cuidado y la protección. David fue a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana y suplicamos tu guianza, suplicamos tu dirección, suplicamos, Señor, que tú nos llenes de todo conocimiento de tu palabra para poder hacer uso de manera correcta, porque es tu palabra, no es palabra mía, no es palabra de hombre. Por lo cual yo oro, Dios, para que sea tu palabra produciendo en nosotros, Señor, efectos de tal manera que fortalezcan y aumenten nuestra fe y dependencia en ti. Padre, perdona mis pecados, perdona mi dejadez, quizás la altivez, el orgullo, y permíteme venir humildemente delante de tu palabra, siendo solamente un utensilio, un instrumento que tú uses para exponer tu palabra a tu pueblo, donde cada uno de nosotros seamos edificados por medio de ella. Usa tu palabra, Dios, para confrontar. Usa tu palabra, Señor, para confortar corazones. Usa tu palabra para llenarnos de tu paz. Muchas gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Pues bien, hermanos, David nos da una gran enseñanza y yo quiero sacar algunos puntos esenciales. Y es que Dios está atento al peligro en que se encuentra su pueblo. Así como Él estuvo con David, así también Dios está con nosotros. Si nosotros vemos el contraste que hay en los versículos 1 al 3, en los versículos 4 al 8, 5 al 8, 4 al 8 y en el versículo del 9 al 13, vamos a encontrar que en Dios nosotros tenemos lo que necesitamos. Si nosotros vemos, vamos allá a la palabra de Dios, en el Salmo 56 dice los versículos 1 al 3, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Nosotros podemos ver aquí en estos primeros versos a un David clamando a Dios en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la desesperanza, en medio de la situación que embarga su corazón. Pero también vemos a un David confiando en Dios, diciendo, Señor, mira, óyeme, estoy hastiado, estoy acorralado, tengo adversarios, la paz ha desaparecido de mi entorno. Ah, Señor, pero en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo podemos ver que en este clamor que David hace, él tiene angustia, él tiene temor, pero confía en Dios? Y es ahí donde nosotros debemos ir. Hermano, no es que nosotros no vamos a tener adversidades, no es que nosotros no vamos a tener problemas, no es que no han de llegar tribulaciones a nuestra vida. Es que independientemente de lo que sea, debemos abocarnos a la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para con nosotros. Y ese día o los días que lleguen el temor, la desesperación, la desesperanza a nosotros, entonces confiar en Dios. En el día que temo, entonces yo confío. ¿Qué nosotros podemos ver en David en esta porción de la escritura, en estos versos? Miren el versículo 3 conmigo. En el día que temo, yo en ti confío. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos acuñar para nosotros es que debe haber una dependencia absoluta de Dios en momentos de las pruebas. Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Nosotros mismos no podemos solucionar cuando llegan situaciones que se van de las manos nuestras, que no tenemos la forma de cómo resolver. Entonces vamos a venir a la palabra y ver lo que tenemos. ¿Qué fue lo que hizo David? David estaba en una situación difícil.
¿Y qué le hizo? Una dependencia absoluta de Dios en medio de la prueba. Esa debe de ser la actitud de cada uno de los creyentes. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Usted me dirá, ay, pero pastor, es muy fácil decirlo. No, no es fácil, es difícil. Es muy difícil. Ahora, lo que sí yo te puedo asegurar, y yo debo de ponerlo en práctica, y yo lo debo creer y asumir, es que Dios dijo que Él ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha dicho que Él no nos ha de dejar solos, y que Dios dice que todo lo que acontece en su soberanía, Él tiene el control. Y tú y yo, ¿a quién le pertenecemos? Nada de lo que es ajeno a Dios, nada de lo que acontezca en el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos está ajeno a Dios. Aunque muchas veces sí nosotros pensemos o creamos que estamos solos, que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha soltado en banda. No, no es así. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha prometido que ha de estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si nosotros vemos los versículos 5 al 8, David hizo lo correcto. David fue a la fuente donde emana, de donde iba a salir la salida, la respuesta, la solución a su situación. Si nosotros vemos los versículos 5 al 8, dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas, wow. Oigan este versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aquí David apela al poder de Dios para que sea Dios quien tome el control de la situación en que se encuentra. Una apelación a Dios. Señor, mira, es que yo no tengo control de esto. Ahora, yo quiero apelar a ti para que tú tomes el control de lo que está pasando. Porque mira, no tengo. Me muevo para aquí, me muevo para allá y estoy asediado. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Y finalmente, lo que vemos aquí en David es que aún en esa situación difícil, adversa, en la que él se encuentra, él hace una declaración en el poder libertador de Dios. Y alaba a Dios por la liberación. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Nuestra esperanza es Dios. Independientemente de lo que nos esté aconteciendo, alabemos el nombre de Dios. Dios en su soberano tiempo, en su soberana voluntad, Él ha de obrar. Dice David, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Confianza en Dios, yendo a Dios. La fuente de nosotros es Dios. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. ¿Qué es lo que dice David que va a hacer? Que lo que tú y yo también tenemos que hacer. Te tributaré alabanzas. ¿Por qué? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ante delante de Dios en la luz de los que viven. Hermanos, ¿qué tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo simplemente nos toca, en medio de las tribulaciones, de las angustias, de las situaciones que nos embargan y que nos llegan algunas veces, depositar toda nuestra confianza en Dios. Cuando tú y yo confiamos en Dios, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, tú sabes que, mi hermano, Dios actúa en favor de nosotros.
Y una cosa bien importante que viene como resultado de esto, a nosotros confiar en Dios, es que tu fe y mi fe, nuestra fe, es fortalecida. Entonces, ¿qué tú y yo debemos hacer? En primer lugar, debemos buscar refugio en Dios cuando estamos atribulados y cuando nos sentimos perseguidos. Aquí nosotros podemos ver que hay un contraste entre el temor y la angustia y la dependencia en fe del Señor. Eso fue lo que hizo David. Si nosotros vemos los primeros 3 versos, ten misericordia de mí, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, mis amados hermanos? A nosotros nos toca buscar el refugio en Dios cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos atribulados, cuando nos sentimos perseguidos. Hermanos, ahora mismo nosotros estamos viviendo una situación difícil, y no solamente la iglesia, el mundo entero está viviendo bajo tribulación, bajo angustia. Hermanos, nosotros nos sentimos perseguidos. Usted dirá, no, pastor, pero nosotros no estamos perseguidos. Claro que sí. Y cuando usted va a los sitios, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted está mirando, es chivo que estamos, espérate, déjame ver. Yo no quiero que se me pegue mucho una gente, pero tampoco yo me le quiero pegar mucho a nadie. Entonces, estamos en mosca, que estamos, como dicen, mirando para acá, moviéndome. Entonces, no hay paz, no hay tranquilidad. Se ha ido la paz. Pensamos que ha de llegarnos esto que está aconteciendo y andamos corriendo. Nosotros corremos porque sentimos que estamos perseguidos, que estamos en una situación donde algo grande ha acontecido al mundo, que lo ha desestabilizado. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? En el día que temo, yo en ti confío. Estamos en tribulación. El mundo está bajo tribulación. Pero ¿sabe qué? A diferencia de aquel que no ha sido redimido y lavado por la sangre de Jesucristo, tú y yo tenemos una esperanza viva en Dios, que Dios ha de estar con nosotros, no importa lo que pase ni lo que pasemos, no estamos solos. Así como el Señor le dijo a David, yo te voy a cuidar, así mismo Dios te dice a ti y a mí que Él nos va a cuidar. David decidió, en medio de su tribulación, de su angustia, de su dolor, de su persecución, confiar en Dios. David decidió creerle al invisible, depositar toda su confianza en Él. Hermanos, David decidió hacerlo en medio de la angustia. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Este es un tiempo hermoso, maravilloso para nosotros volvernos a Dios. Nosotros hemos visto cómo ha habido tantas personas en el mundo que se han abocado, han venido a clamar a Dios. Este tiempo de dificultad que todos estamos viviendo es un buen tiempo para nosotros ser atalayas, para nosotros ser portavoces de la gloria de Dios, porque la paz de Dios, la paz que Dios nos da, no depende de lo que hay en nuestro entorno, de lo que nosotros podamos poseer ni tener. La paz de Dios viene de Cristo a nuestras vidas, y nosotros debemos llevarle esperanza a aquellos que no tienen ninguna, que puedan ver que aún el mundo está convulsionado, nosotros estamos quietos porque nuestra confianza está puesta en el Dios de Israel. Bueno, ¿qué más nosotros debemos hacer? Debemos poner en manos de Dios las situaciones difíciles que llegan a nuestras vidas, a fin de que sea Dios el que actúe en favor de nosotros. Miren este texto de los versículos 4 al 8. Dicen, Dios, alabaré su palabra.
En Dios he confiado. Hermano, oiga qué dice David. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo en la mano de Dios. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Sabe qué? David sabía que no estaba en sus manos ese problema. Y era una situación difícil. Y como David sabía que en él no estaba la solución a la situación que le estaba azotando, él dijo, yo he confiado en Dios. Yo voy a estar confiado en Dios. Yo voy a poner en tus manos, Dios, esta situación que yo no controlo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mano, esta situación que tú y yo estamos viviendo ahora mismo, nosotros no la podemos controlar. El único que puede hacer algo cuando Él quiera, como le plazca, en el tiempo que le plazca, a la hora que le plazca, el día que le plazca, de noche, de tarde, de día, en la mañana, es Dios. Entonces tú y yo tenemos que ir a Dios. Y esa carga que estamos llevando, que no podemos movernos, depositarla en Él, para que sea Él que obre en favor de nosotros. Hermanos, todos los pronósticos a nivel mundial han fallado. Nadie ha podido hacer nada. Entonces, este es un punto donde nosotros debemos ver e ir a la palabra de Dios y creerle a Dios que Él está en control. Y confiar en Él. Y esperar el milagro que Él ha de obrar en favor del mundo. No está en la mano del hombre. Y gloria damos a Dios por eso. Nadie puede vanagloriarse. No hay vanagloria. Ahora mismo toda la gloria es para Dios. Hasta los que no creen han tenido que creer. Porque han podido testificar, han podido certificar que el poder lo tiene Dios y nadie más. Entonces tú y yo tenemos a Dios. Y aunque nos sintamos muchas veces que estamos desfalleciendo, que no nos queda nada de fuerza, vamos a hacer lo que hizo David. En el día que yo temo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Señor, quita todo temor de mí. Señor, quita toda angustia de mí. Porque no hay nada que me pase que tú no lo permitas. ¿Qué puede hacerme el hombre? David dice, ¿qué puede hacerme el hombre si yo estoy con Dios? ¿Qué puede hacerme el hombre que Dios no permita? Dios está en control de todo lo que nos acontece. David entendió que no podía. ¿En quién se auxilió? En Dios. Lo que hoy vivimos, nadie lo puede controlar. David dijo, Señor, óyeme Dios, yo no puedo. Lleva tú mi carga y mis angustias. Nuestras peticiones, el clamor nuestro, hermano, no se queda en el aire. Dios está atento al clamor de los justos. Los oídos de Dios y sus ojos están atentos a nosotros. Así que en tiempo difícil que estamos viviendo, llevemos nuestra angustia a Dios. Llevemos nuestra tribulación a Dios. Llevemos nuestro temor a Dios y confiemos en que Él ha de obrar en favor de nosotros, conforme a su misericordia, conforme a su bondad. ¿Qué debemos hacer, hermano? Debemos confiar, agradecer y alabar a Dios por sus múltiples favores y liberación de toda situación adversa que nosotros enfrentamos. ¿Qué dicen los versículos 9 al 13?
Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Óyeme qué confianza tenía David. ¿Qué voy a hacer yo? Esto sé, que Dios está por mí. En el día que yo clamare, Dios está ahí para mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Le voy a dar alabanza, voy a agradecer a Dios por sus múltiples favores y por la acción liberadora que Él va a obrar en mí. Y si no, como quiera lo voy a alabar, porque Él es soberano y Él es quien decide todo cuanto acontece a sus hijos. Dice el versículo 11: en Dios he confiado, no temeré. Hermano, nuestra confianza no debe de estar puesta en nadie. En quién va a venir, en quién se va a ir, en quién nos va a socorrer, en quién nos va a sustentar. Aún en medio de esta situación, Dios es nuestro sustentador. Aún cuando nosotros vemos que no sabemos de dónde ha de venir la provisión nuestra para nuestros hogares, la palabra de Dios dice que nosotros debemos confiar en Dios. En Dios he confiado. Nosotros debemos confiar ciegamente en que Dios ha de obrar en favor de nosotros. Pastor, pero no es fácil. No, bueno, nosotros en estos tiempos tenemos que fortalecer nuestra fe y una dependencia total de Dios, creyendo en que Él obrará milagro en favor de cada uno de nosotros. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante del Dios en la luz de los que viven. Hermano, nosotros debemos con gratitud confiar en Dios, porque Dios va delante de nosotros. Dios nos lleva no un paso, no muchos pasos a nosotros. Dios nos ha dicho que nuestra fe y la confianza debe estar puesta en Él. La fe en Dios debe llevarnos a vivir confiados de tal manera que creamos lo que Él nos ha dicho, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Aunque llegue el temor, también debe llegar la confianza y la fe en Dios. Debemos creer que Dios nos ha de levantar. Debemos creer que Dios nos ha de llenar de seguridad. Nosotros debemos clamar al Dios de David, que cuando pensó que iba a ser destruido, entonces creyó, temió, confió y Dios obró. De igual forma que David, hermanos, nosotros estamos siendo atribulados. Nosotros nos sentimos perseguidos. No es una gente que nos está persiguiendo a nosotros para matarnos como querían a David. Pero hay una situación mundial que se está viviendo, que no tenemos paz al salir a las calles, que todo ha cambiado, que la forma y el estilo de vida nuestro ha cambiado. Pero Dios nos ha dicho que en el día que nosotros sintamos temor, entonces confiemos en Él, que Él no nos ha de dejar solo. Dios está atento a cada paso que nosotros damos, mis amados hermanos. Que nuestras lágrimas nosotros las pongamos en la redoma, como dice el versículo 8. Pon mis lágrimas en tu redoma, Señor. Que lo de nosotros vaya a esa vasija que es Dios. Hermano, no caen al vacío las lágrimas nuestras cuando vamos a Dios. No es como cuando nosotros lloramos por impotencia, por rabia, por lo que sea, y nos salen lágrimas y se secan, no van a ninguna parte. Pero cuando nosotros con corazones contritos y humillados nos derramamos delante de Dios,
Nuestras lágrimas no caen al vacío. Dios las toma y ve la intención de nuestro corazón y ve la necesidad nuestra y ve nuestra dependencia de Él. Y Dios opera y actúa en favor de nosotros. Hermanos, confiemos en Dios. Creámosle a Dios. Llevemos todo nuestro temor, toda nuestra angustia, toda intranquilidad, toda desesperanza, toda desesperación a Dios. Veamos el ejemplo de David y pongámonos en ese carril creyendo en que Dios ha de obrar en favor de nosotros. Toda situación, traigámosla a Dios y Dios ha de obrar en favor nuestro. Pidamos a Dios como hicieron en un momento los seguidores de Jesús, sus discípulos, que le pidieron al Señor que le aumentara su fe. Pidamos a Dios que aumente nuestra fe y dependencia en Él, para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida espiritual delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre amado, tú que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos por el privilegio maravilloso que tú nos das de tener tu palabra. Señor, qué bueno eres y qué bueno es nosotros saber que no estamos solos, que en medio de la angustia, del temor, de la tribulación, de la desesperación, no estamos solos. Y tú nos has dicho que cuando temamos, confiemos en ti. Dios, bendícenos, aumenta nuestra fe y en medio de la angustia, Señor, ayúdanos a vivir en paz. Guarda en completa paz nuestros corazones. Ayúdanos a perseverar en ti y a vivir confiados en que tú vas delante de nosotros y que tú nos cuidas bajo las alas tuyas, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice nuestras vidas. Perdona, Dios, nuestra falta de fe. Y guíanos, Señor, por sendas de amor, de justicia y de confianza en ti. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Que Dios le bendiga, mis hermanos.